está en nuestro sistema de GEMA. Acá, que este fue un submenú que quedó pendiente, está el submenú de la parte de facturación. Aquí digamos que es donde vamos a manejar todas las tablas que tienen o que afectan toda la parte de facturación. Entonces, en ellas, ¿qué encontramos? Encontramos que podemos definir unos facturadores, simplemente es colocarle un código y el nombre del facturador. ¿Listo? Entonces aquí podemos crear las personas que van a facturar. ¿Qué más encontramos? Encontramos grupos quirúrgicos. Entonces aquí ya podemos empezar a definir los grupos quirúrgicos. Esto nos ayuda mucho para la parte de liquidación de cirugía. Entonces que en el momento en que yo cargue una cirugía, eso es un agrupamiento de muchas cosas. De la referencia, del grupo que seleccione. Ya digamos más adelante vamos a ver estos grupos también en la tabla de referencias o la tabla de creación de productos, donde yo puedo establecer que tal procedimiento quirúrgico va enlazado con tal grupo quirúrgico. Entonces ya el sistema de esa manera cuando se consume, se hace el consumo de esa cirugía, entonces él ya viene, busca en esta tabla y arrastra cada uno de los ítems que tiene que liquidar, que el cirujano, que el anestesiólogo, que el ayudante, que el derecho de sala, que el material. Entonces es importante dejar bien parametrizado esto, ¿sí? Porque al momento de liquidar, después dicen, pero es que no me está liquidando el cirujano, o me liquidó el valor del cirujano que no era, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Acá pues tenemos unos grupos creados en base pues ya a una entidad que maneja la parte de cirugía y sus respectivos códigos. Acá tenemos una opción también para revisar el tipo de vía, porque dependiendo del tipo de vía también exactamente, se segmenta un poco el cobro de cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, que si es una sola intervención, que si es dos intervenciones bilateral, bueno, toda esa parte. ¿Listo? Entonces se puede definir también desde este formulario. Digamos que esas son las tablas principales para poder ya empezar a hacer lo que es la creación ¿qué? De los insumos, de los servicios, de las referencias. Ya vamos a revisar, digamos que eso lo vamos a dejar de últimas. Tenemos también una tabla de conceptos de facturación. Entonces, eso también es importante porque esto, digamos, el anterior era solo para la parte quirúrgica, ¿sí? Esto ya hace parte de todo lo que vamos a manejar, servicios, medicamentos, materiales, dispositivos, consultas, estancias, todo lo que podemos encontrar. Entonces, tenemos un código, un nombre y a qué tipo pertenece. ¿Listo? Entonces tenemos consultas, procedimientos, estancias, laboratorios, medicamentos, ecografías, mamografías, materiales médico-quirúrgicos, terapias, bueno, entre otras tantas. ¿Listo? Entonces lo mismo, crear, modificar, eliminar, imprimir, si de pronto requerimos imprimir cuáles son los conceptos de facturación que tenemos, lo podemos hacer. Facturación, tarifas SOAS por grupo quirúrgico. Listo, entonces íbamos con la tabla de tarifas SOAS por grupo quirúrgico. Entonces aquí ¿qué encontramos? Entonces encontramos el tipo de tarifario. Nosotros manejamos 4 tipos de tarifario que son, aquí no está, perdón, aquí porque me apareció esto, cirujano, código SOAT, grupo quirúrgico, grupo no definido de grupos quirúrgicos. Ya existe este valor en la tabla. Bueno, miremosla por fuera. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, tipo de tarifario, 1, 2, 3 o 4, 5. Tenemos 5, creo que son el de SOAT, IS 2004, IS, el otro IS, uno es IS 2004 y el otro es ¿cuál? El del 256. 256 y tipo empresa. Entonces, aquí es importante ya haber creado los grupos, porque aquí enlazamos el tarifario, el grupo, el código y el factor que va a generar. ¿Listo? Pero entonces, perdón que yo aquí lo estoy confundiendo. Este tipo acá no es el tipo de tarifario, porque es que esta es la definición o la parametrización para el SOAT. ¿Listo? Entonces son las tarifas SOAT.
este tipo o este TT que nos aparece acá es si es cirujano, que fue lo que vimos acá. Si es para el cirujano, si es para el anestesiólogo, para el ayudante, para derechos de sala, materiales u otros. Entonces enlazas el tipo del código, que es como lo que se va a cobrar, a qué grupo quirúrgico pertenece y cuál es el código SOAT que va a llevar. ¿Listo? Y pues un factor que ya el sistema al momento de calcular entonces utiliza este valor dependiendo del grupo quirúrgico, ¿no?, que seleccionemos. Por eso es importante crear primero los grupos quirúrgicos antes de. Luego tenemos las vías de acceso por manual. Aquí sí es por manual tarifario. Entonces, ¿qué tenemos? El tarifario, el concepto de facturación, que fue una tabla que ya vimos anteriormente. Aquí pues igual nos describe cuál es el el concepto de facturación, la vía y cómo se va a cobrar. Entonces aquí ya se segmenta un poco, ¿sí?, lo que habíamos visto en las vías, que el 100% todos, que el 75% pero el 50% los derechos de sala, ¿sí? Entonces aquí también se define el porcentaje de cada uno para cada concepto de facturación por tarifario. Entonces un ejemplo, el tarifario 4 puede ser SOAT, entonces para el concepto 10, para la vía 1 se cobraría el 100% para el cirujano, el 100% para el anestesiólogo, para el ayudante, derechos de sala y material. ¿Listo? Y ellos pueden variar dependiendo la vía, dependiendo el concepto de facturación, dependiendo la tarifa, el tarifario. Estas tenemos las de últimas. Tablas, grupos de capacitación. Digamos que esto no, en este momento no nos compete, démoslo pendiente. Esos son los grupos PIP. Permítame, yo tomo una. Listo, entonces acá tenemos la siguiente, que son la tabla de tipo de documentos por edad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, esto nos funciona en el momento de crear el paciente. Entonces, digamos, si yo voy a crear un paciente que está entre los 8 y los 17 años, yo no le puedo generar o no le puedo decir que tiene registro civil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la tabla me lo está referenciando así. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que de los 0 años hasta los 7, los tipos de documentos que permite son MS y RC. ¿Listo? De 8 a 17, tarjeta de identidad o también el MS. Y de 18 a 200 años, cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, pasaporte, NIUT, AS. Aquí también cabería la de cédula de extranjería y cualquier otra. Entonces, esto es importante porque hay veces que meten un paciente que tiene 18 años, pero lo meten con la tarjeta de identidad. Entonces, el sistema no se lo va a dejar generar así de esa manera. Pasa, por ejemplo, que en realidad el niño no tiene tarjeta de identidad y tiene, por ejemplo, 8 o 9 años, no se la solicitado en ese caso, ¿qué se hace? Entonces, Lo modifican, ¿no? sí, tocará modificarlo para que lo deje ingresar en su momento, o sea, en esos casos específicos. Digamos, tiene 9 años, pero tiene el registro civil, entonces simplemente es acá, en 8 a 7, agregarle registro civil. Una vez pasó también que un paciente de una nutricionista en Ibagué, en el hospitalito, ingresó que tenía 198 años. Sí. Y a la hora de facturar, claro, muchos servicios no le dejan pues por la edad. Claro, sí, porque hay partes donde por la edad deja hacer cosas o no deja hacer otras. Listo, entonces tener en cuenta esa tabla porque también se sucede en esos casos, así puntual como usted lo dice. Porque también sucede que hay niños que, bueno, ya no niños, son jóvenes, que acaban de cumplir los 18 años, no han sacado la cédula, no han hecho los papeles, entonces van con la tarjeta de identidad. Entonces, no, que no lo deja registrar con tarjeta de identidad porque ya el sistema muestra que tiene 18 años, entonces ya solicita la cédula de ciudadanía. Entonces toca entrar y modificar acá en esta parte. Estados de seguimiento, entonces eso es como para hacerle seguimiento, o sea, qué tipo de seguimiento le pueden hacer al. Tengo una pregunta en el caso de la tabla anterior. Sí. Por lo menos en el caso de una podría querer un concepto que diga casos especiales en los casos que ellos dicen. Por lo menos tablas por edades, ahí va negativo. Acá. Ahí no se podría crear uno que diga tipo, pues poner todo Es que el de 0 problema. a 200 y decir casos especiales. Se acostumbran siempre a mandarlo por ahí entonces. No, y de todas formas no se podría porque es que aquí él ya está segmentado por un antes, usted no le puede decir de 0 a 200. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si estuviera agarrando todo eso. Entonces, primero, si usted lo coloca abajo, él nunca va a llegar hasta ese tope.
¿Listo? Y si usted lo coloca arriba, entonces ya nunca va a tener en cuenta eso, siempre los va a mandar por casos especiales. Ah, ¿Ya? Ahí lo que normalmente acostumbran es hacer eso. Entonces, digamos acá, como lo que puede suceder, de 8 a 17, el MS puede que sí funcione para los dos. Digamos, el MS puede estar para hasta los 8 o 9 años, entonces lo meten ahí, o el registro civil. Inclusive pueden colocar de 8 a 9, que es como más factible, 8 a 9 años RC y las otras adicionales, y de 9 para arriba las otras que sí son fijas, que no van a cambiar, ¿sí? Pero es más fácil venir y agregarlo ahí en un momento y agréguelo y ya después vuelve y lo quita, porque pues son casos aislados, no pasa muy seguido. ¿Qué más tenemos aquí para mirar? Miremos este de salario anual. Este salario anual nos sirve es para la parte de la liquidación de los tarifarios. Como ustedes saben, el tarifario SOA, los tarifarios SIS, ellos se manejan es por puntos fórmula, ¿sí? Y ellos se basan es al salario mínimo. Entonces, cada año, cada vez que arranquemos un año nuevo, tenemos que alimentar esta tabla, porque de aquí es que él se basa para poder liquidar. Cuando ellos liquidan, entonces el sistema toma la información de esta tabla, en cuánto está el salario en el año actual, y pues calcula lo que tiene que calcular. ¿Listo? Entonces ahí simplemente es el año y cuánto está el salario. ¿Cuánto fue que quedó? 800. ¿Listo? Eso entonces se tendría que hacer anual, ya no tendría que cambiarse durante este año, pero es para tener en cuenta porque hay veces que empieza el año siguiente y van a liquidar de una vez el 1 o el 2 de enero y dicen, no, es que no me está botando la referencia en cero o me está liquidando con el valor del año pasado. Entonces, primero puede ser porque no se ha creado el salario anual o simplemente dejaron el mismo del año pasado. ¿Listo? Aquí tenemos unas vías de centro de costo donde colocamos los tipos de vías que manejamos, los enlazamos con un ítem que puede ser imagenología, laboratorio, medicamentos, procedimientos no quirúrgicos o quirúrgicos, salas, material, y se enlazan con unos centros de costo, ¿sí? Que ellos a su vez van a tener sus cuentas contables. De acá que me haría falta. Tenemos también un menú o submenú en este caso de los CUMS, donde podemos adicionar o editar directamente uno a uno o podemos ya subir un archivo CUMS. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta tabla es un poquito pesada, pero no hay nada, pero la montamos. Como les indicaba, tenemos también nuestra tabla de CUMS. Entonces, adicionar, editar, donde nosotros podemos observar los CUMS que están creados en el sistema con su respectivo código, producto, registro INVIMA, fecha de vencimiento, el estado, presentación, descripción, unidad, estado 1, forma, fabricante. ¿Listo? Si queremos de todas formas modificar alguno, eliminarlo o adicionar uno nuevo, entonces el sistema nos da la posibilidad. ¿Listo? Que es toda la información que traen como tal de la página del INVIMA. Entonces, como les indicaba, también está la opción de subir los CUMS de forma masiva. Entonces, toca limpiar primero la tabla de CUMS, ¿sí? O sea, limpiarla completamente para subir el archivo. ¿No se puede, por ejemplo, sobre ese archivo alimentar otros demás? Se podría, sí, pero entonces pues puede que le queden repetidos, puede que le queden, más que todo por el hecho de que queden repetidos, porque puede ser que no se haya hecho una limpieza bien del otro documento, ¿listo? O que de pronto en el otro documento le den de baja y entonces quede en el sistema quede uno vigente y el otro de baja. Entonces por eso es preferible limpiarla y que quede, porque se supone que la que... ¿Inactivarlo o no? ¿Para? Inactivarlo. Inactivarlo, sí. Hasta donde me acuerdo, sí. Fecha de inactividad, más que todo por la fecha de inactividad. Aquí el estado, vigente o sin vigencia, debe haber estado activo, inactivo. Y si lo coloco inactivo, obviamente no aparece más. No aparece más, no aparecería más. Tenerlo ahí como por si acaso inserte otra vez. Exactamente, por si ya tiene registros anteriores. Porque hay medicamentos, por ejemplo, que están en proceso de cambio. No están ni inactivos ni activos.
Ok. Entonces, como les decía, pues entonces limpiar la tabla de CUMS, buscamos el archivo donde está. Sí, mire, se recomienda limpiar tabla de CUMS antes de subir el o los archivos. Se recomienda, no es obligatorio, Sí. es una recomendación. A la hora donde ya tengamos toda la información, ¿hay forma de exportarlos? El sistema tiene una forma de... ¿Es de exportar los CUMS? Sí. Sí. Bueno, por su caso, para, por ejemplo, hacer un Ah, no curso, tiene la imprimir. Bueno, sería agregarle lo de la impresión o simplemente nosotros la generamos así como le genera las ubicaciones. No hay ningún problema. Se puede generar. Tabla de ambulancias. Digamos, hay entidades que manejan sus ambulancias y además de eso hay una resolución del FURRIPS que salió hace poco, si no estoy mal es la 3823, que es pues donde se envía como de una manera más resumida el FURRIPS. Normalmente el FURRIPS está saliendo como en 2-3 hojas, como en 2 hojas. Este alcanza a salir en una sola hoja, pero entonces en este solicitan información de la ambulancia, o sea, si lo trajo una ambulancia, tienen que especificar el código de habilitación de la ambulancia y toda esa parte. todo eso. Sí, o sea, como le digo, es una parte, ya cuando miremos los FURRIPS, les muestro cómo sale como tal ese documento. Como le indico, fue una resolución que salió, si no estoy mal es la 3823, y esa remite casos puntuales, cosas puntuales del accidente. Entre esas, dice, si fue remitido por ambulancia, entonces él tiene que exigir, tiene que reportar cuál es el código de la habilitación, a qué empresa pertenece y el NIT. Entonces, para eso es esta tabla, para que cuando yo llene esos datos, yo los tenga, yo pueda seleccionar directamente esa... Claro, ejemplo, sabemos que en el municipio las más frecuentes son 10, entonces las registramos y cuando llegue, decimos, no, llegó tal ambulancia, carga todo. Para que esa base de datos esté en el FURRIP. Exactamente, es correcto. Y no haya demolición. Listo, y nos faltaría una tabla de favoritos. Esta tabla de favoritos se utiliza en el momento de los consumos. Entonces puede ser que hayan unos consumos que utilicemos a menudo. Entonces para no estar teniendo que cargarlos cada ratico, son muy recurrentes en los pacientes. Entonces para no estarlos cargando cada rato, entonces tenemos una opción de favoritos en el consumo. Con una tecla, no la tengo ahorita presente cuál es, él simplemente le muestra los favoritos, usted los selecciona y él automáticamente le carga ya los registros. Pero entonces pues tenemos que tener alimentada esta tabla. ¿Listo? También se puede por cada uno de los tarifarios, que son empresa, IS 2001, IS 2004 y el SOAT. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? En el tema, por ejemplo, del certificado médico. El certificado médico ya lo miramos porque se lo sacamos, si no estoy mal, lo sacamos por la admisión o también se puede sacar por la historia clínica. ¿Listo? Entonces ya... Listo. Como habíamos visto, digamos, estas tablas de la parte de la segunda sección, las dejé de últimas, porque digamos que esto ya es lo de la parte de creación de referencias y creación de materiales, insumos, servicios, toda esa parte. Entonces, esto encierra esa sección, que es tabla de marcas o también laboratorios, lo que llamamos laboratorios. Ahí simplemente que vamos a crear un código, que va a ser el código como tal del laboratorio, y la descripción. Entonces aquí en el momento solo tenemos los tarifarios, I04 para el IS A312, el IS para IS A256, el SO1 para el SOAT, medicamentos digamos como genéricos propios que tengan en la entidad, algunos tipos de medicamentos virtuales, materiales por MMQ y MQ1 para materiales médico-quirúrgicos virtuales. Es decir, nos tocaría alimentar esta tabla. Genfar, IMICA, todos los laboratorios que podamos utilizar exactamente acá. Lo mismo que hemos podido ver en las diferentes tablas. Adicionar, eliminar, modificar, buscar, ¿sí? Los que se requieran. Sí, hay algunos formularios que no toca revisar eso. Listo, tabla de líneas, algo que les hablaba don Guido en su momento. Nosotros también podemos agrupar los medicamentos o bueno, ¿cómo lo llamamos? Referencias. Nosotros lo llamamos, en GEMA lo llamamos son referencias. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de eso? Entonces, medicamentos, materiales, dispositivos, servicios, todo lo que se vaya a consumir lo creamos en la tabla de referencias. Y a su vez los podemos enlazar por unas líneas.
que a su vez están agrupadas o segmentadas por línea, grupo y subgrupo. Entonces, un ejemplo, acá tenemos la línea número 1, que son los servicios de salud. Entonces, en los servicios de salud podemos tener varios grupos: urgencias, hospitalización, ambulatorio, cirugía. Y a su vez esos grupos pueden estar por subgrupo. Entonces, urgencias de consulta general, observación en urgencias, procedimiento en urgencias, ¿listo? Entonces, es para poder como segmentar cada una de las referencias que vamos a crear. Entonces, revisar esta tabla y mirar cuáles son las que tenemos que crear como nuevas o eliminar las que no necesitamos, ¿listo? Luego nos encontramos sí, miremos la tabla de referencias. Listo, esta es la tabla de referencia que nosotros manejamos en Gema. ¿Sí alcanza a ver todo? Sí. Listo, entonces digamos que la vamos a explicar un poco más al punto. Miremos la tabla de referencias. Listo, esta es la tabla de referencia que nosotros manejamos en Gema. ¿Sí alcanza a ver todo? Sí. Listo, entonces digamos que la vamos a explicar un poco más al punto. Entonces tenemos en la parte superior la botonera, ¿sí? Lo que nosotros llamamos como botonera, porque tenemos diferentes botones que generan diferentes procesos, por decirlo de alguna manera. El buscar, el primer registro, el anterior, siguiente, último, modificar, nuevo, eliminar, aunque ahí está el borrado, el de borrar, nosotros no recomendamos tampoco borrar referencias. ¿Para qué sirve ese borrar? La acabé de crear, pero me quedó mal, o no era, o la dupliqué, la borro, porque sé que no va a tener, digamos, registros, porque la acabé de hacer, no la han utilizado. Pero ya, digamos, son referencias viejas que ya no manejaba un acetaminofén, un ejemplo, un acetaminofén de 350 y no, ya no tengo acetaminofén de 350. Lo recomendable es no eliminarlo, porque simple y sencillamente pudieron haber ya habido registros con esa referencia. ¿Listo? Entonces, más que todo, ese borrar es para algo que acabé de hacer en su momento. El imprimir y ya para salir del sistema. Además de eso, tenemos unos checks que nos dice si me muestra al momento de hacer una búsqueda, si me muestra los inactivos, porque yo, como no los puedo borrar, tengo de alguna manera que inactivarlos o, digamos, eliminarlos virtualmente para que en el momento de consumirlos no les aparezcan. Entonces, la forma de hacerlo es inactivando los ítems. Entonces, si al momento de yo hacer una búsqueda, los inactivos van a estar dentro de esa búsqueda, o simplemente me muestra todos los ítems que están activos. Si calcula precio de venta, entonces que al momento de yo generar el costo de reposición y el IVA y la rentabilidad, él automáticamente me genere el precio de venta, y que a su vez también cada vez que se consuma, o sea, cada vez que se hace el consumo de ese ítem, entonces él vaya actualizando estos precios de venta. Estas están las referencias para subir los medicamentos, los insumos. Todo lo que les había dicho: materiales, insumos, dispositivos, procedimientos, consultas, servicios, todo lo que tenga que ver todo lo que tengamos que hacerle consumo, sí, todo tiene que estar ahí. Que si yo tengo que consumirle, digamos, el servicio de ambulancia, entonces como eso va a ir dentro del consumo, tengo que crearlo. ¿Listo? Bueno, tenemos otros botones para filtrar. Si quiero copiar registro, este es esencial en el momento en que yo estoy creando referencias desde cero, que es lo que ustedes prácticamente van a hacer. ¿Qué pasa? Que pues es muy engorroso el proceso de tener todos los campos limpios. Nuevo, queda todo en limpio, entonces me toca llenar todo en limpio. Entonces yo cojo referencia uno parecido. Entonces al momento de yo llenar todos los datos, guardar, le digo copiar registro, él me va a copiar los datos. Y lo único que me va a pedir, digamos, esencial que cambie, que es para lo que nosotros llamamos como una llave o la parte principal del registro, va a ser la marca, la referencia y la presentación. El código de la referencia son estos tres campos. Es decir, estos tres campos unidos no se pueden repetir en otra referencia. No se podrían encontrar en otra referencia. Entonces, cuando yo le doy copiar registro, él me deja estos campos llenos. Un ejemplo. Yo me voy a copiar de este. Miremos si hay uno MMQ. Acetaminofén, pero todos son easy. Bueno, no sé por qué se ha creado como solo.
Entonces, digamos entonces yo me voy a copiar de este acetaminofén, entonces yo le digo copiar registro, toda la información me la dejó, ¿listo? No me borró nada. Entonces lo único que él me exige es que la marca, referencia y presentación sean diferentes, porque él entró en modo nuevo. Al yo darle copiar registro, él entró en modo nuevo, con la única diferencia de que deja toda la información del que yo copié, ¿listo? Listo. Subir referencias. Esto digamos que es algo parecido a lo... O sea, está la opción de subir las referencias, pero pues no se recomienda. ¿Por qué? Porque digamos ese subir referencias, el sistema tiene sus propias validaciones, ¿sí? Entonces digamos que la marca referencia presentación no se repita, que la línea grupo y subgrupo existan, que el grupo quirúrgico exista, diferentes validaciones con respecto a tablas que ya vimos en su momento. ¿Qué pasa con el subir referencia? Que simplemente es coge un archivo Excel y lo adiciona a lo que ya está creado, pero él no valida nada de esas validaciones. ¿Sí me hago entender? Es como si lo fuera a subir de forma masiva toda esa información. Exacto, o sea, digamos yo tengo unas referencias. El archivo de Excel debe ser versión 5.5. Digamos que esto más que todo, de subir referencias, es más que todo para actualizar los precios de venta. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es, usted puede generar un archivo de los que ya tiene, entonces usted lo manda a imprimir, lo manda en Excel. Y sobre ese trabajarlo, y esta es la estructura que él tiene que tener. Entonces, marca, referencia, presentación, precio de venta, hasta el 6. Tenemos hasta 6 precios de venta. Entonces, él lo puede colocar en el Excel, y si el sistema lo encuentra, lo que hace es modificarlo. ¿Listo? Entonces, más que todo de subir referencias es para eso, para actualización de precios masivos. No es para lo que les iba a comentar. Y bueno, es para sacar estadísticas. Me imagino que ya las referencias son más que todo para referencias tipo ítem, que ya lo que vamos a ver más adelante. Tipo bien, perdón. Que el estatus es tipo bien, entonces sobre ese se pueden sacar estadísticas como materiales, medicamentos y toda esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a crear una referencia desde cero, para mirarla desde cero y mirar cada uno de los ítems que lo componen. Entonces, en marca, como les indicaba ayer, el F2 es el que nos permite la búsqueda. Entonces, búsqueda de marcas son los laboratorios, lo que hablamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, digamos que va a ser un medicamento virtual. Vamos a crear un medicamento virtual. La referencia tiene máximo 15 caracteres. ¿Qué se recomienda en la referencia? Primero, es un código que haga alusión al medicamento o al material. Segundo, que no tenga espacios ni caracteres especiales. Entonces, digamos, es un acetaminofén de 500 miligramos. ¿Listo? Entonces es un código. La presentación, si viene en unidad, si viene en frascos, si viene en tableta, si viene en cápsula, depende como lo quieran poner. Entonces, digamos, tableta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a crear otro acetaminofén con estas mismas especificaciones, nada más estos 3 códigos, el sistema no me lo va a generar. ¿Listo? Porque esta es la cédula como tal de mi producto. Descripción de ítem. Entonces aquí ya va el nombre específico. Entonces acetaminofén por tableta de 500 miligramos. Un ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí sí ya pueden especificar el ítem como tal. Registro INVIMA. Entonces ese lo tendríamos que digitar. Tipo de ítem. Entonces acá tenemos los siguientes ítems que podemos crear en las referencias. ¿Qué podemos crear? Consultas, procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos, laboratorios, imagenologías, estancias, salas, medicamentos, materiales, dispositivos y otros. ¿Listo? O sea, de los que no están aquí los podemos meter como otros. Ambulancias, por lo menos, se podría cobrar por ese lado. Entonces esto es un medicamento. ¿Listo? Dependiendo el tipo de ítem que yo seleccione, así también se habilita la parte de código RIP. ¿Para qué es este código RIP y para qué es esencial este código RIP? Eso tiene que estar bien parametrizado en un principio, porque esto es lo que me permite a mí, en el momento de generar los RIPs,
que el sistema sepa hacia qué RIT va a ir. Si es una consulta, entonces me va a agregar en el RIT de consulta. Si es de una urgencia, entonces habla del archivo de urgencias y así, por el estilo. Listo, entonces como es un medicamento, yo acá en el código RIP le puedo dar F2 y él me va a mostrar cuáles son los códigos RIPs que están enlazados con ese ítem. Entonces, para los medicamentos solo puedo tener o medicamentos POS o medicamentos no POS. ¿Listo? Entonces digamos que ese es un medicamento POS. ¿No POS? No, no es POS, sí, sí, sí. Sí, porque los no POS son los de alto valor, ¿cierto? No poner 500 pesos. ¿De qué depende que sea POS o no POS? No, no sabría decir específicamente. No. Ok. Dentro de eso hay una tarifa que supuestamente que no lo cubre el... No, Claro. pues obviamente que no está en el plan obligatorio de salud, pero no sé, lo determinarán los médicos. O sea, eso fue una tabla que dieron los médicos y eso lo hicieron allá los del Ministerio de Salud, que dijeron, estos medicamentos sí y estos no. Ya. Eso sí, Pero ahí lo que muy más amplio. conozco son las nutriciones. La nutrición, el Todo enchur, eso. todo eso. ¿Todos son no POS? Claro. Todos son POS. Arriba de 13.000 pesos, y las 80, 60. De 60, 80. Ah, ok. Sí, no son mencionadas las cantidades que le piden. 40, 60, 60. Claro. Listo, entonces revisemos de todas formas otro. Miremos si esto fuera un procedimiento quirúrgico. Entonces acá con el F2 ya él me cambia. Ya me muestra son los códigos RIPs que están enlazados a los procedimientos. Entonces si es un procedimiento diagnóstico, si es terapéutico no quirúrgico, terapéutico quirúrgico, de prevención y promoción, detección temprana de enfermedad general y detección temprana de enfermedad profesional. En mi caso, obviamente, hay que sentar con un médico, ¿cierto? Con la directora médica para llenar todo eso, muy Uno bien. por uno. Sí, claro, para saber, digamos, a cuál pertenece. Digamos que lo que son medicamentos y materiales y toda esa parte, eso lo tendría que hacer farmacia. Ellos son los que saben a qué, si son POS, no POS y esa parte. Si son materiales, digamos, miramos materiales, no los Ahí tengo mismo presentes. donde están creando cuando dice virtual, es para crear el caso que le decía a Don Guido, de como cuando es no POS, usted tiene que crear 2 facturas en el chip. Para que no le descuente. No le descuente. Listo. Sí, ahí es. Sí, eso lo define es el estatus. Ya ahorita les explico esa parte del estatus. Entonces, en materiales que tenemos, entonces por lo menos, que eso es un material, pero entonces uno no tiene conocimiento si hace parte de material e insumo, si hace parte de banco de sangre, si es prótesis y órtesis. Aquí, digamos, también mete lo que son traslados de pacientes, estancias. Digamos que aquí el de otros, no solo es para materiales, sino también está para otros, también está para estancias. Sí, digamos que esos códigos RIPs también pueden pertenecer a otro tipo de ítem. No RIPs también. Exacto, digamos que estos no RIPs porque puede ser una referencia a un producto que no me va a afectar RIPs. Simplemente lo tengo creado para generar consumo y todo, pero no me va a generar RIPs. Entonces acá dejémosle medicamentos y le decimos que es POS. Listo. Código de medicamento, este es el ATC, la tabla de medicamentos que habíamos visto ayer, que no estaba llena. Pero entonces aquí lo único que me bota es un código de medicamento por ATC, que creo que es la resolución 256, si no estoy mal. Acá ya empezamos a llamar una de nuestras primeras tablas maestras, que es la de línea. Grupo y subgrupo, ¿sí? Entonces aquí, sí, digamos que esos códigos RIPs En el chip. para que no le descuente. No le descuente. Listo. Sí, ahí es. Sí, eso lo define es el estatus. Ya ahorita les explico esa parte del estatus. Entonces, en materiales que tenemos, entonces por lo menos, que eso es un material, pero entonces uno no tiene conocimiento si hace parte de material e insumo, si hace parte de banco de sangre, si es prótesis y órtesis. Aquí, digamos, también mete lo que son traslados de pacientes, estancias. Digamos que aquí el de otros. Acá ya empezamos a llamar una de nuestras primeras tablas maestras, que es la de línea, grupo y subgrupo. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo empiezo ya a enlazar mi referencia con las tablas que creamos anteriormente. Entonces, ¿a qué línea hace alusión? ¿Servicios de salud? No. Eso sería más, digamos, miremos la línea, no sé qué habrán traído. Medicamentos POS. Entonces, los medicamentos POS, ¿pueden pertenecer a programas especiales? No. ¿De uso ambulatorio?
Entonces, de uso ambulatorio, ¿a cuál pertenece? Que antiinfeccioso, que antiparasitario, que antiinflamatorio, ¿sí? O sea, hay diferentes subgrupos al cual puede pertenecer. Ese sería, ¿qué? Farmacia. ¿Qué? Digamos, ¿Para este, cargarlos? para, este nomás, no, solo el acetaminofén. No, sí, sí. El acetaminofén, digamos, no sé. Eso lo tienen que saber, pero digamos que toca hacerlo con el acompañamiento de un regente o digamos de un médico también ya en el momento de los procedimientos quirúrgicos y todo eso. En el caso de materiales y medicamentos es mejor con el regente, que él sabe, digamos, qué tipo de medicamento es, a qué grupo puede pertenecer, ¿sí? Para la creación de los mismos. Acá va el código de facturación, ¿listo? Entonces, aquí es la importancia de la creación de esos conceptos. Entonces, él es un medicamento POS. Por ese concepto de facturación es que él realiza al momento de hacer la factura algunas variaciones, ¿listo? Entonces, también toca tener bien establecido este código. Grupo quirúrgico no me lo deja seleccionar. ¿Por qué? Porque, exacto. Entonces, cuando yo diga que esto es un grupo, esto es un ítem de procedimiento quirúrgico, él me va a solicitar el grupo quirúrgico al cual pertenece. ¿Listo? En el código EAN 13 es para el código de barras. Entonces, eso es para, digamos, las farmacias que tienen todos sus medicamentos con código de barras. ¿Listo? Entonces, para un fácil acceso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el sistema van a consumir, digamos, la caja de acetaminofén, entonces ellos para no ponerse a buscarlo, simplemente pasan el código de barras, el sistema ya por este lado encuentra cuál es la referencia y se la carga automáticamente. ¿Listo? Es una ayuda. Código FURRIPS. El código FURRIPS es lo que nosotros llamamos también el código CUMS. Ahí es donde vamos a meter los códigos CUMS de la referencia. Entonces, ¿cómo podemos? Si lo tenemos a la mano, pues lo escribimos. Si no, F2 lo puedo buscar por producto, por presentación, por código, o sea, por cada uno de los ítems que compone el código CUMS. Busquemos acetaminofén. Siempre se usa el mismo asterisco, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si yo no le coloco el asterisco, él va a buscar todos los ítems o todos los registros que arranquen con acetaminofén. Mientras que si yo le coloco el asterisco, él me va a buscar el acetaminofén en toda la palabra. Puede ser que yo el acetaminofén lo tenga al principio, puede ser que lo tenga al medio, puede ser que lo tenga al final. Sí. Entonces, si lo busco sin acetaminofén, me va a traer todos los que arrancan con acetaminofén. Me va a omitir los que los tienen en el medio o a lo último. Mientras que con el asterisco me va a traer todos. El sistema aquí que me trae, entonces, la descripción del acetaminofén, el código, el registro INVIMA, la presentación por la que viene y el laboratorio. ¿Listo? Bueno, si está activo o inactivo. Se supone que aquí en esa parte no aparecerían los inactivos. O sea, los que están inactivos ya no tendrán que aparecer acá. Exactamente, en otro lado ya los inactivó. Entonces digamos, no, que este acetaminofén jarabe no existe, o sea, está inactivo y está apareciendo acá. Entonces nos tocaría ir a mirar allá en la tabla de CUMS e inactivarlo para que ya no le siguiera apareciendo acá en esta parte. 500 mg, cojamos esta. ¿Listo? Desde aquí yo también puedo crear el CUMS. ¿Por qué? Digamos, bueno, pero ya les explico esta parte del valor en pesos. Si yo digo que es este, el sistema me dice que el código CUMS no existe. ¿Desea registrarlo en el sistema? Entonces yo le digo que sí. Él me trae la pantalla que vimos anteriormente y puedo diligenciar los datos. Y de una vez queda el registro en la tabla de CUMS. Tipo de tarifa. Era lo que hablamos en algún momento, así por encimita. Es que los tarifarios se manejan es por puntos fórmula, ¿cierto? Los medicamentos se manejan por valor en pesos, ¿sí? Porque pues digamos, o a menos de que en algún momento en el tarifario esté establecido, aunque yo creo que los tarifarios son solo para procedimientos y todo eso, ¿no? O también aparecen medicamentos en los tarifarios, nada. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque sucede mucho de que a veces nos llaman y nos dicen, venga ingenieros que cargué un acetaminofén, hablemos, un acetaminofén, y me sale un valor de 1.500.000,
Un ejemplo, ¿sí? Entonces viene uno y mira, ¿y qué pasa? Que está en puntos fórmula. Entonces en puntos fórmula, cuando le colocan aquí en el valor, le colocan 500 pesos. Entonces no le están colocando 500 pesos, le están colocando 500 puntos. ¿Sí me hago entender? Entonces el sistema ya hace el cálculo con el salario mínimo, bueno, todo lo que ya tiene establecido y genera el valor por el que sale, que es lo que hace con los tarifarios. Entonces eso es recurrente. Porque entonces fue cuando la referencia, cuando crearon la referencia, ellos se copiaron de un registro al afán. En vez de coger otro acetaminofén que pueda estar creado, o un DIP, una dipirona, una cefraína, un medicamento, cogen un servicio. Y el servicio estaba por puntos fórmula. No se dan cuenta de eso, entonces ahí es porque les salen esos valores tan elevados. Entonces, valor en pesos. Listo. Seguimos con costos, factores de ventas y precios ventas al detalle. Entonces, en costos, el dato que más nos interesa aquí en costos es el costo de reposición. ¿Qué es el costo de reposición? Es a lo que compramos el medicamento. Entonces, digamos, ese medicamento, un ejemplo, lo compramos a 200 pesos. Ese es mi costo de reposición. ¿Listo? Factores de venta, entonces si sobre este valor yo le va a afectar le va a hacer algún factor para mi precio de venta final. ¿Listo? Entonces podemos generarle hasta 2 factores, un valor mínimo. Aquí es donde yo le puedo decir si ese medicamento, material o referencia o producto, llamémoslo producto mejor, va a generar IVA. ¿Listo? Entonces el sistema automáticamente, si yo le digo acá que él va a manejar el IVA del 19%, ¿cierto? Entonces, acá cuando yo le diga que va a vender a 500 pesos, él ya automáticamente me lo bota con el IVA. ¿Listo? Si le digo que maneja IVA. Si él no maneja IVA, entonces yo lo dejo acá en 0 y le digo que son 500 pesos, él me bota el mismo valor. Como les indica, bueno, un valor mínimo, un valor máximo, entonces aquí es donde defino como esos factores de mi producto como tal. Digamos que lo que más se utiliza en esta parte es el de IVA, ya los otros son como para la parte más comercial, lo que he podido yo ver en la parte de salud, ¿no? Y los precios de venta manejamos hasta 6, ¿sí? Pueden tener hasta 6 precios. Entonces, en la parte superior tenemos 4, 5, 6, precio mayor, en dólar si queremos decir, y él va guardando uno anterior, porque puede ser que yo hoy lo creé con 500 pesos, pero ya en 6 meses lo va a vender a 700. Entonces aquí queda como un registro de un promedio de cuánto ha sido el valor a lo que ha estado, ¿sí? Más que todo este anterior es como un promedio. ¿Listo? Acá en retención, entonces, saber a qué retención se le va a hacer, si se le va a manejar una retención a ese producto. Por compras de servicios, comisiones, honorarios, intereses, de transporte, por gasolina. Digamos que ese más que todo manejar es el de por compras. Retención por compras. Esto es para cuando él cambia de presentación, entonces yo establecerle una fecha de cambio de presentación. ¿Listo? Entonces yo aquí le ingreso la fecha. Recordemos que las fechas en GEMA son año, mes, día. Así es como los manejamos, separadas de punto. Listo, vamos a la parte de el estatus. Eso es importante también comprenderlo para lo de los casos de los medicamentos virtuales, los que se cobran pero no se descuentan. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros aquí empecemos hablando de los dos más importantes para mí. El bien, entonces, el estatus bien, ¿qué quiere decir? Es aquel producto que se me va a descontar. O me va a sumar o me va a descontar del inventario. Entonces, cada vez que yo quiera crear un medicamento, un producto, un servicio, un material, un dispositivo, que yo quiera que me aparezca en mi tarjeta Cardex, que yo diga voy a buscar mi acetaminofén, cuántos me entraron, cuántos me salieron, tengo que crearlo como bien. ¿Listo? El siguiente es servicio. Entonces, el servicio no descuenta de inventario. Él simplemente me consume, pero él no descuenta. Como su nombre lo dice, es un servicio que yo presto. Entonces, pues eso yo no puedo saber
digamos, no, es que tengo 10 consultas para hacer, entonces hasta que me compré 10 consultas y descargo 10 consultas, no tendría sentido. Entonces, por este lado es que manejamos lo de la parte virtual, ¿sí? Entonces, si vamos a crear un medicamento, en este caso virtual, que no va a descontar, yo tengo que crearlo como servicio. Otra de las tantas cosas de soporte que nosotros tenemos. Venga, es que yo voy a mirar y mire, tengo es que mi consulta en -10. Va uno y mira, está creada como bien. ¿Sí? ¿Qué vas contando? Va descontando porque la crearon como bien. Eso es lo que sucede. Si la hubieran creado como servicio no tendría ningún problema. O es que yo creé mi acetaminofén, pero yo voy y miro y no tiene ningún movimiento. La crearon como servicio. ¿Listo? Entonces tener, digamos, esos dos conceptos claros al momento de crear una referencia. Porque si yo creo una referencia y por el afán la creo como servicio, ahí ya lo va a perder cualquier trazabilidad de cuánto fue lo que entró y cuánto fue lo que salió. Aquí mismo es donde yo inactivo. Este ítem yo ya no lo voy a manejar más, no lo puedo borrar, inactivémoslo. Entonces aquí es donde yo le digo si es inactivo. Acá es donde yo también defino si estos medicamentos hacen parte de un kit. Uno puede crear kits, ¿sí? Entonces digamos, no, que kit de cirugía. Entonces en el kit de cirugía que el isodine, que la gasa, que los guantes, que la jeringa. Entonces yo puedo crear unas referencias que me van a hacer parte de un kit. Ya los kits veremos en su momento donde los creamos. ¿Listo? Y ya digamos que estos casos de promoción y cambio de precio es más como hacia la parte comercial. Que digamos, un ejemplo, como nosotros también manejamos esto en ferreterías, en supermercados, entonces allá se ve mucho lo de las promociones, ¿sí? Entonces cuando lo ponen en promoción, él le deja hacer un comportamiento totalmente diferente para que no tome el valor de acá, sino la promoción que tienen en el momento, ¿listo? Y cambio de precio, como de precio, de presentación, es este. Pero digamos que los que más nos competen acá, bien, kit, servicio e inactivo. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por ahora como bien. Pero esto como va a ser un medicamento virtual, se tienen que crear es como servicio. ¿Listo? Sí, quedamos claros ahí con esa... ¿Cuándo, perdón? Como en el... Si quiere ponerle tantico, porque... va a salir. Listo, en unidad. Lo que es unidad, estante, nivel y caja. Entonces, en unidad es prácticamente como la presentación. Yo en unidad le puedo definir si este ítem es por unidad, por frasco, por líquido, por ampolla, sí, pueden haber diversas unidades. El estante, nivel y caja, eso es para, digamos, farmacias grandes y que están bien organizadas. ¿Por qué? Porque yo por medio de esto yo puedo saber en qué estante está, en qué nivel y en qué caja, ¿sí? Entonces, no, tenemos 5 estantes. Entonces el acetaminofén está en el estante 1, en el nivel, digamos, 2, o sea, como en el centro de ese estante, y en la caja o en el segmento 4. Entonces ya ellos van directamente a donde está. ¿Listo? Entonces esto es un manejo como ya muy específico de farmacia. ¿Listo? En formulación. Esta en formulación también toca tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay veces que yo como médico, esto por lo menos este virtual, yo pensaría que el médico no lo podría seleccionar. ¿Listo? Entonces tendría que ir en formulación. No. Cuando el médico va a formular y él busca acetaminofén, él le va a aparecer las referencias que están creadas, ¿sí? Pero solo los que estén en formulación sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que él puede estar seleccionando el medicamento virtual, pero el medicamento virtual no está descontando. Entonces él tiene que buscar, él le filtra solo los que están en formulación sí. Entonces hay veces que dice, venga, es que yo tengo creado la dipirona, la acabé de crear, pero al médico no le aparece. Entonces normalmente es porque ahí en formulación está como no. Entonces, dato a tener en cuenta. Código contable. Este código contable es para el momento de hacer las interfaces. No, ahí está. No, ahí está. Entonces, ese código contable es muy importante para la parte de interfaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, me adelanto un poco al tema, en Gema todo tiene que parar, o sea, normalmente en los sistemas todo tiene que parar a la parte contable, ¿no?
Entonces, solo hay dos procesos que a nosotros nos toca correrlos, digamos, como simultáneamente o luego de, que son los procesos de facturación y los procesos de inventarios. Nos toca hacer una interfaz para que él suba eso a contabilidad, lo que es cartera, lo que son cuentas por pagar, lo que son bancos y todo eso. En el momento que yo lo registro, él automáticamente sube a contabilidad. Pero lo que es facturación y lo que son inventarios, yo tengo que hacerle una interfaz, ¿listo? Entonces, por medio de esos códigos contables, él valida unas cuentas, él valida unos gastos, bueno, valida varias series de cosas para que la interfaz suba perfectamente a contabilidad. Entonces, digamos, como podemos darnos cuenta aquí, él tiene unos códigos contables y tiene unos TDs, que los TDs poco a poco los iremos viendo. Yo les adelanto, 240 son facturas, 102 son entradas por compra, ZZ son devoluciones de consumo, 180 son admisiones, ¿sí? Son TDs con los que nos tenemos que ir relacionando. Aquí el nombre es lo mismo, pero por ejemplo el TD es diferente. El tipo, exacto, o sea, el grupo son medicamentos, Sí. pero estos medicamentos son por entradas por compra. Estos medicamentos son por 103, que no lo tengo ahorita presente. 180, entonces digamos medicamentos por 180. 178 que son salidas por ajuste físico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al seleccionar esto y al tener allá configuradas mis cuentas, que ya pues cuando empecemos a mirar la parte administrativa, la parte ya de cartera y todo eso de inventarios puntualmente, ya vamos a poder ver dónde se crean o dónde se configuran esas cuentas, ¿sí? Entonces, ¿el qué hace? Toca tener también bien parametrizado esto. Si yo tengo un medicamento, por lo menos yo creo un medicamento, pero le coloco un código contable de un material, el 52, pues ¿qué pasa? Que me va a afectar contablemente otras cuentas que no deben, porque no van a ser mismas las cuentas de medicamentos, puede que no sean las mismas de materiales, ¿sí? Eso lo defino por allá en inventario. Entonces también es muy importante seleccionar bien el código contable hacia cuál está cada producto. Si son medicamentos, pues yo tengo que enlazarlo con el código contable de medicamentos. ¿Listo? Digamos que acá en estos casos no es importante el TD, ¿sí? Porque pues como se pueden dar cuenta, digamos 51 hay varios, ¿sí? Así yo seleccione el de 104, él solo me va a bajar el 51, o sea, simplemente el código contable. ¿Qué es lo que hace alusión lo otro? Es dependiendo desde donde yo llame mi medicamento, ¿listo? Entonces puede ser que cuando yo ingrese mi medicamento por una entrada por compra, que es el 102, él me va a afectar unas cuentas, que son las que estamos viendo en la parte de acá. Me va a afectar el almacén a la 1415, el almacén 2 a la 2605, el costo a la 1415. Eso ya la parte contable, los que nos tienen que definir eso. ¿Listo? Y como le digo, eso ya se parametriza directamente allá en inventarios. Me adelanto un poco al tema, pero ¿por qué? Porque necesitamos dejar bien parametrizados esos códigos contables, ¿sí? Entonces, saber seleccionar a qué código contable pertenece cada uno. Simplemente, si es un medicamento, pues, con un medicamento. Listo, para de contar. Línea de comisión, digamos que no es importante, creo que ahí le colocamos 0,1. Y aproximación no, porque pues pueden haber medicamentos o productos o servicios que se aproximen, porque digamos los SOAT, como vienen por puntos fórmula, que 1.75, entonces al hacer el cálculo queda en 560.82 pesos. Entonces si yo le digo que aproxime, él lo aproxima hacia arriba o hacia abajo, depende como, digamos que en este caso lo va a decir que se aproxime. ¿Listo? Eso valga en pesos, no creo que haga. ¿Cuál nos haría falta por saber aquí? Este sí. Nosotros podemos en el sistema crear algo que se llama medicamentos por conversión, ¿sí? O sea, podemos convertir medicamentos. Un ejemplo que tenemos... ¿Está temblando? Pareció. No. Sentí como si estuviera... un ejemplo, ¿cuál les pongo? Bueno, digamos, viene el... ¿Cómo es que dicen? El blister de acetaminofén, que son las 30 pastillas, las 30 tabletas. Yo puedo también sacarlas por unidad, entonces yo quiero convertirlas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer eso por el sistema, tendría que crear las dos referencias, la referencia como blister y la referencia como tableta,
Entonces, si yo quiero hacer la conversión porque a mí me entran como tabletas, Pero como... ¿no sería como con redundancia los dos medicamentos a la hora de realizarlos? No, porque pueden tener diferentes valores. Ujú. Pueden tener diferentes valores, tienen diferentes características, porque no es lo mismo usted vender un blister que lo puede vender a 1.500 pesos a vender una tableta que la puede vender a 200 pesos, ¿sí? Son referencias diferentes, o sea, pertenecen como al mismo grupo, pero totalmente son diferentes, ¿sí me hago entender? O sea, digamos, eso es para casos específicos, donde ellos sí hacen esas referencias por conversión. Un ejemplo, con un cliente que tenemos, que ellos tienen el frasco de 1.000 mililitros. Tienen el frasco de 1.000 mililitros, pero entonces ellos van a vender es por mililitro, porque los mililitros se los van a aplicar al paciente, pero entonces se los cobran por mililitro. Entonces a un paciente le pueden aplicar, un ejemplo, 3 mililitros, al otro 2 mililitros, ¿sí? Entonces tienen que tener las dos referencias porque ingresa como frasco, a mi inventario ingresa como frasco, pero yo lo voy a consumir por mililitro. Entonces, digamos, si usted lo crea solo como frasco, ¿cómo hace usted para poder, digamos, sacarle, no va a decir frasco, cantidad 0.0001, sino más bien 1 mililitro de ese frasco, de ese medicamento? ¿Listo? Entonces, hay que es crear las dos referencias. Y aquí en este botón lo que yo digo es cuál es la referencia a la cual voy a convertir. ¿Listo? Para conversión. Entonces, que me pide marca, referencia, presentación y una descripción. Y una descripción. Entonces, por ende, tenemos que tener creadas las dos referencias. Listo. Continuamos. También se le pueden establecer unos atributos adicionales, ¿sí? Que de pronto queramos meter, que no estén dentro del formulario que vemos. Entonces podemos crearle que una fecha de vencimiento, el tipo de tarifa por unidad, marca de conversión. Digamos que estos se pueden crear, se pueden eliminar o algo. Más adelante miramos dónde se crean esos atributos para las referencias. Esto se crea ya más que todo en la parte de inventarios, porque esta tabla de referencias también se puede llenar desde el módulo de inventarios. ¿Listo? Tenemos otros datos. Aquí que manejamos, algo que vimos ayer en alguna tabla, no recuerdo ahorita cuál fue, donde nosotros podemos decir, este medicamento solo es apto para las mujeres, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo le vaya a descargar una acetaminofén a un hombre, él me dice, no, no me puede, ¿sí? No está permitido, ¿sí? Entonces, sexo tenemos masculino, femenino o ambos. Iniciales. Sí, las iniciales. Entonces, M para masculino, F para femenino y A para ambos. ¿Listo? La edad, lo mismo. ¿Qué edad se le puede aplicar o se le puede dar ese medicamento? Que le envió una foto sobre un error. No, pues espere. ¿Qué le dijo? ¿Que estaba en capacitación? ¿Qué le dijo? Sí, pero se le puede ayudar a colaborar. Entonces, aquí también yo puedo decir, hay medicamentos que solo se le pueden aplicar a mayores de 40 años. ¿Sí? Entonces, digamos, llega una persona de 35, de 32 años y por error se lo van a aplicar. Entonces, eso puede ser un motivo de glosa, puede ser alguna denuncia, bueno, pueden suceder muchas cosas. Entonces, preferiblemente se parametriza por este lado. ¿Listo? Entonces, edad inicial, edad final. Si, digamos, es un medicamento que no va a tener, digamos, esas limitaciones, pues se deja así como está. Edad inicial 0, edad final 0. Centro de costo. Bueno, aquí digamos que me adelanto también a otra cosita. Como les decía, nosotros en la parte de inventarios tenemos que hacer una interfaz. Al momento de hacer la interfaz, uno define por dónde se va. Si se va por modelo contable o si se va por centro de costo. El centro de costo se puede definir en el momento de hacer la factura. En el momento de hacer la factura. Yo puedo definir el centro de costo por toda una factura. Yo puedo decir, esta fue una atención de urgencias, ¿sí? Un ejemplo. Y todos los medicamentos, productos, servicios que se hayan ingresado se irían por ese centro de costo. Pero yo puedo definir que no, que este medicamento me vaya por un centro de costo, este material por otro centro de costo. Yo lo puedo definir. ¿Dónde lo puedo definir? Directamente desde acá. Entonces, con F2, él me lista los centros de costo que están creados. Y cada centro de costo, como les indicaba, va a estar enlazado con unas cuentas, que son las cuentas que él va a afectar. ¿Para qué esas cuentas? Para que al momento de yo hacer la interfaz, por medio de él automáticamente lo cargue en contabilidad esa cuenta. ¿Listo? Si no lo quieren enlazar, lo que nosotros, digamos, no sé,
normalmente llamamos quemar un centro de costo, lo pueden dejar o vacío o le colocan un asterisco que él toma para la tabla de vías de ingreso. Digamos, para que él tome el centro de costo que tenga la tabla de vía de ingresos. Más que todo eso es para el caso de los procedimientos. ¿Sí? Si no, pues lo dejan vacío, no es obligatorio. Digamos que eso sería la parte de creación de referencias. Listo. Vale, entonces sí, él me queda ahí para yo poderlo retroalimentar. Digamos que listo, yo creé mis referencias y por allá los días quiero hacer copia de alguna que ya realicé. Entonces, tablas, marcar, tablas referencias, la busco. Entonces dijimos que era AZ acetaminofén por tableta de 500. Entonces, miramos que está creado como servicio, ¿cierto? Entonces, para evitarnos volver a crear todos esos datos, porque pues va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar es que ya va a ser bien. Entonces yo le digo copiar registro. Si yo le dejo lo mismo, él me va a decir, ya hay un registro con estos datos, verifique. Que es lo mismo los tres datos de arriba, marca, referencia y presentación. Entonces yo aquí ya le voy a cambiar la marca, ya no va a ser medicamento virtual, sino van a ser medicamentos. Ya con eso él me cambia. ¿Listo? Y aquí ya no va a ser un servicio, sino un bien. Y guardo. Formulación sí, ¿no? Código RIPS. Formulación sí, pero que me falta el código. El código RIPS me quedó mal. Código RIPS post. Post, no sé por qué lo cambió. Y en formulación sí. Pero mira una cosa, porque eso no me lo debería dejar. La línea de pedido la solicita, es obligatoria cuando digo que el estatus es bien. ¿Sí? Entonces digamos que él me trae todos los datos, simplemente es cambiar los esenciales y completar los que me hagan falta. Mire, copiar registro. Él me trae aquí marca, MET, él me cambió el código RIP, aquí toca revisar porque eso no es normal que me cambie el código RIP, no sé por qué lo está cambiando de esa manera. F2, o sea, él tiene que mantener el anterior, ¿sí? Aquí en status, cambiarlo y por cambiarlo a bien, él me solicita la línea de pedido. ¿Listo? Tiene una sola línea, entonces iría por defecto en esa. Y listo. Ya ahí me quedaron creados los dos medicamentos. Si yo hoy los busco, aquí encuentro el M1, que es el virtual, y el MED, que ya es el que va a descontar. Listo, entonces seguimos con tablas, facturación. Bueno, aquí miremos este de copiar tarifario. Eso es como para copiar un tarifario completo de uno a otro. Entonces desde el tarifario tenemos I04, IS, SO1. Aquí también podemos empezar a crear tarifas tipo empresa, porque nosotros también le podemos prestar servicios a particulares. Que digamos, por lo menos me acuerdo, si no estoy mal, es en Neiva, que tienen con Logalarza, o acá, no sé. Hay entidades como que no son IPS. Sí, entonces nosotros las podemos crear como una marca. Yo puedo crear un contrato, digamos, para aquí exactamente, con Ecopetrol. Y ellos tienen unas tarifas totalmente diferentes. Ellos no se manejan ni por SO1, ni por IS, ni por nada de eso. Entonces, yo puedo crear una marca que se llame T01 o Ecopetrol, entonces S1 de Ecopetrol. ¿Listo? Entonces, y empezar a crear cada una de las tarifas, cada uno de los servicios. Entonces, acá yo puedo copiar que yo quiero copiar del tarifario SOAT a LIS. Entonces, simplemente le digo desde qué tarifario hasta qué tarifario y él me va a copiar todo el tarifario completo. ¿Listo? Ahora sí entremos en materia de la parte de terceros. Ayer vimos EPS y nosotros les comentamos que la EPS y el tercero tienen que ir enlazados.
¿verdad? Entonces nosotros recomendamos y pues vemos que es como el proceder correcto, que es crear el tercero primero. Después de que creamos el tercero, creamos el cliente. Y después de crear el cliente, ahí sí enlazamos con la EPS. Así la EPS esté creada. Pero entonces antes de enlazar el tercero con la EPS, tiene que estar creado el tercero y el cliente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, o sea, en casi todos los formularios se van a encontrar con sus respectivos botones que ya, buen día, que ya uno visualmente pues asimila cuál es su procedimiento, ¿sí? ¿Qué encontramos en el tercero? Un código, que en este caso sería el NID, sin el dígito de verificación, ¿listo? ¿Qué tipo de persona es? Hagamos uno nuevo. Un ejemplo, creemos a Jonfer como tercero, 1075 257. 257 645. 645, listo. Entonces, persona natural o jurídica, entonces, natural. Dependiendo de lo que yo seleccione, aquí esto se me va a refrescar, ¿listo? Si es un tipo de persona, pues me va a pedir apellidos y nombres. Si es jurídica, me va a pedir el nombre como tal de la razón social. Entonces, natural. Entonces, apellidos y nombres. La idea es que tenemos que tener, digamos, claro eso. Ahí mismo el sistema le dice apellidos y nombres. Y terminan ingresando primero los nombres y después los apellidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Rojas. Jonfer. Listo. Clase de identificación, si es cédula o es NID. Entonces, cédula. Ya él automáticamente le calcula el dígito de verificación. Por eso es que aquí nosotros no lo tenemos. ¿Listo? ¿Qué clase de contribuyente es? Si es un comerciante o es con el Estado. ¿Listo? Tenemos solo esos dos. ¿Retiene IVA? Sí o no. O sea que al momento de crear los terceros tenemos que tener el apoyo, pensaría yo, como de contador o la parte de cartera. Alguno de los dos. Para saber si ese tercero me retiene IVA. ¿Qué tipo de régimen maneja? Si es simplificado, común o ninguno. Entonces digamos, régimen simplificado. ¿Retiene ICA? Sí o no. Si es gran contribuyente, si es autorretenedor, si es agente retenedor, si retiene siempre. Es importante también configurar esto porque por este medio es que, digamos, él me va a facturar unas cosas o me va a pedir algunos datos adicionales cuando yo le facture algo a este tercero. ¿Listo? Entonces toca tener bien claro estos campos, tienen que quedar bien definidos. Código ICA. Código ICA si él maneja. Creo que eso es algo de industria y comercio, si no estoy mal. ¿Listo? La dirección digamos que hay datos que no son obligatorios. Por ejemplo, la dirección es obligatoria. Carrera Quinta, número 5670. Un ejemplo. Ciudad. Puerto Asís. ¿Listo? Apartado aéreo no es obligatorio. Teléfono 250 36 40 52. Fax, municipio. Entonces aquí el municipio es el código. Entonces si lo sabemos, lo escribimos. Si no, con F2 lo buscamos. Puerto Asís. ¿Listo? EPS yo la puedo dejar vacía. ¿Listo? Porque pues digamos que no sé todavía con quién va. Pero pues si la dejo vacía siempre y cuando la EPS no esté creada. Pero si ya está creada, pues de una vez lo enlazo. Entonces digamos, si yo creo el tercero de Medimás, entonces de una vez lo enlazo con la entidad de Medimás. ¿Sí? Entonces digamos, Medimás EPS. Y el tipo de régimen de esa EPS, si es contributivo, subsidiado, vinculado a particular, otro desplazado. Pero digamos en el caso de esta EPS, él tiene dos códigos diferentes, uno para contributivo y otro para subsidiado. Las entidades que manejan las dos, pues toca dejarle la que más manejan, porque solo le puedo manejar una. O contributivo o subsidiado, porque es un check. Es una lista, eso. Es una lista, entonces solo me permite uno. ¿Listo? Esto ya es para la parte de facturación electrónica. Entonces, ¿a qué correo electrónico? El correo electrónico de la entidad y si se le va a enviar facturación electrónica a ese tercero. ¿Listo? Si es activo o es inactivo. ¿Listo?
El tercero, porque puede ser que yo también tenga inactivo tercero para no borrarlo. Listo, digamos yo ya con ese tercero no va a tener ninguna relación ni nada, entonces mejor lo inactivo. ¿Listo? Y eso es el tercero. ¿Listo? Importante esta parte de acá para la parte de facturación y toda esa parte de cartera y proveedores. Y pues los datos esenciales, el NIE. Esto pues digamos que es obligatorio por ahí la dirección, el teléfono y la EPS. La EPS es muy importante porque por este lado es que se van a enlazar los contratos. ¿Listo? Eso es la creación de terceros. No tiene, digamos, ninguna ciencia, por decirlo así. Después de que yo creo mi tercero, ¿cuál es el proceder? Crear mi cliente. ¿Listo? Nosotros normalmente el tercero es como la parte principal. O sea, tercero, ¿quién puede ser? Una EPS, una IPS, un paciente puede ser un tercero, un cliente, un proveedor, todos son terceros, o sea, todos tienen que estar creados como terceros. Entonces usted puede ser tercero, pero es cliente, entonces puede que no sea proveedor, entonces va a aparecer en la tabla de clientes, pero puede que no aparezca como proveedor, porque también puede ser que usted sea cliente y a la vez sea proveedor, ¿sí? Entonces toca crearlo. Él me va a arrastrar datos que ya estén creados en el tercero, por eso tengo que crear primero el tercero. Entonces yo creo acá como nuevo, le doy la cédula 1075 257 645. Espérenme, yo miro porque eso sí no. Sí. Entonces aquí está, Rojas Jonfer, lo selecciono y él me carga los datos del Drive. Este es un ejemplo con Medimás. Medimás es la entidad, ¿cierto? Digamos que aquí está la parte de Medimás. Entonces, mi tercero es Medimás, pero mi contacto, yo no me contacto con Medimás, yo me contacto con la secretaria, me contacto con la de farmacia, bueno, con la persona que está en contacto. Entonces aquí en el cliente yo le coloco ese contacto, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que ser el ganador de cartera? Sí, sí, porque de todas formas usted como tal, su cliente, su tercero va a ser exactamente como el representante, es correcto. Entonces, sí, el nombre comercial y el contacto, ¿con quién? Entonces, contacto, él ya me trae la ciudad si la ingresé, si no, pues me tocará ingresarla en esta parte, dirección, teléfono, fax, apartado aéreo, toda esta parte de arriba es lo del tercero. Prácticamente lo único adicional es el contacto. Este es solo Papco, creo que eso es algo para la parte de ferreterías, no lo tengo así. Así que no solo Papco, una cosa de ferretería. Sí, es como parte de ferretería. Listo. Tipo de cartera, entonces aquí es donde le puedo seleccionar el tipo de cartera. Importante, porque al momento de yo hacer mis interfaces y al momento de hacer la afectación en cartera, él va a ir hacia esos tipos de cartera, entonces me va a afectar las cuentas, como lo podemos observar acá. Entonces que las entidades promotoras de salud son del tipo de cartera 1 y me va a afectar esta cuenta. Ese tipo de cartera me va a afectar esta otra, ¿sí? Entonces definir bien ese cliente qué tipo de cartera maneja. Si es una EPS subsidiada, si son para las glosas, si es una empresa social del Estado, si son personas naturales o jurídicas, digamos en este caso es un particular de persona natural, entonces a ese tipo de cartera pertenece. Tipo de cliente, excelente, bueno, regular, malo o bloqueado. Yo puedo bloquear un cliente aquí también. O sea, la idea de Gema en registros así grandes, ¿sí? Esenciales, puntuales, es no borrar, no dejar eliminar. Entonces por eso se colocan las opciones de bloquear o inactivar. Entonces digamos que es, bueno. Estatus, si es un cliente nacional o si es un cliente extranjero. Normalmente todos vamos a ir por nacional, pero pues no falta. Tipo de entidad. No están creadas. Si me va a pasar, sí. Bueno, ya miramos los tipos de entidades. Departamento, entonces ¿a qué departamento pertenece? Puerto Asís es Putumayo, ¿no? Putumayo, listo. Zona, sector, subsector, deberían estar creadas, no hay zonas. Esos clientes pueden pertenecer a una zona, a un sector y a un subsector. Si eso se crea por allá en datos generales en la parte administrativa. Entonces aquí también se pueden agrupar esos clientes. Digamos, yo puedo tener una zona donde tengo todos los servicios de salud, ¿sí? Puedo tener diferentes sectores, no sé, de pronto que
aquí tiene que sede principal de Puerto Boyacá, que otros municipios, ¿sí? Y en esos municipios puedo tener subsectores. Entonces yo puedo definir de dónde es ese cliente. Putumayo, seleccionemos este. Listo, vendedor, eso, digamos que ahorita no, es como el médico, el vendedor es como el médico pero no tiene relevancia ahí. Mensaje, eso se utiliza. Pero no es obligatorio. No, no es obligatorio. No, en el caso de... El vendedor, no, se le coloca uno por defecto, porque creo que él sí lo pide, pero pues no es. Mensaje. Sí, feliz Navidad, recordamos el pago oportuno. ¿Eso es como para enviar correo o qué? Eso, Recordarles. como algo, un recordatorio, sí, no sé. Démoslo ahí pendiente, el mensaje de tabla de clientes. Días de... bueno, precios especiales. Esto sí es importante. Entonces, 0 sin precios. 1 precios especiales, 2 precios por cantidad. Que era algo también que alcanzamos a nombrar ayer. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué sucede? Que digamos, yo puedo, ayer o antier, bueno, no me acuerdo. Yo con Medimás puedo definir, un ejemplo, el tarifario SOAT. Entonces me van a pagar el tarifario SOAT o el tarifario IS menos el 5%, todos los ítems. Pero hay unos precios especiales, algo que ustedes pactaron, digamos, dicen, no, yo a usted el acetaminofén no se lo voy a pagar a 1.000 pesos, sino se lo voy a pagar a 500 pesos. O sea, es un también, sí, o sea, cosas que son ya unos precios establecidos, pero es solo para esa entidad, porque usted en la referencia para todos lo puede tener a 1.000 pesos, ¿sí? Pero solo para ellos pactaron a 700 pesos. Entonces usted lo puede crear como precio especial, entonces usted enlaza al cliente con la referencia y el valor que le va a quedar, pero para eso usted aquí en el cliente le tiene que decir uno, que maneja precios especiales, ¿listo? El de precios por cantidad, sí, digamos que se los debo, no lo he manejado son estos dos. 0 sin precios, o sea, según como esté en la referencia o según lo que maneje el tarifario, y 1 para precios especiales para yo definirle que a ese cliente pactamos tales referencias por tantos valores. ¿Listo? Días de crédito, entonces como eso es la parte de cartera, los clientes pues normalmente tienen que eso los va a pagar en 30 días, que no, que al otro día, ¿sí? Entonces ahí yo le voy a estipular cuántos días de crédito se va a tener con ese cliente. Interés normal, entonces cuánto va a ser el interés normal si le va a cobrar un interés a ese cliente. Intereses mora, entonces después de los 30 días cuánto va a ser el interés de mora por haberse pasado de los días. Días de liquidación de mora, fecha de vencimiento del cliente, digamos que acá son 30. Ahí no son, si no se requieren, se dejan así tal cual como están. Exige RIP, entonces normalmente me imagino que la gran mayoría va a ser que sí, y todas las entidades de salud. Pueden ser que hayan personas jurídicas, entidades pequeñas que no vayan a manejar eso de RIPs. ¿Me exige RIP o no me exige RIP? ¿Listo? Si tiene algún descuento por pronto pago o algo, entonces ahí les estipulo el porcentaje. El 5% de descuento por pronto pago. Cupo adicional, bueno, digamos que eso ya es algo como más hacia la parte de cartera. Estos 3 campos son muy importantes. Radicación, liquida copago y radicación 1 a 1. Eso se tiene que definir bien, eso yo escuché que Don Guido les comentó de todas formas, de que eso se tiene que definir perfectamente al momento de crear los clientes, desde un inicio. Porque ves que empezamos creando el cliente y decimos que sí maneja radicación y que radicación 1 a 1. Después al tiempo lo cambian, entonces eso causa muchos conflictos. Porque en cartera, si decimos que maneja... Muchas gracias. ¿Con Esplenda? No, si no, tranquilo. ¿Así? ¿Seguro? Le seguimos, entonces digo yo. Igual eso es cuando vayan a contratar, ¿no? Porque todavía no se va a contratar, eso va a contratar por ahí 2, 3 meses después. Sí, no, claro, pero de todas formas sí Para toca que quede tener, claro. exacto, para que quede claro, porque entonces puede ser que con un cliente sí vaya a manejar radicación,
entonces el sistema lo va a subir como 290 a la cartera. Si no maneja radicación, en el momento de hacer la factura ya de una vez la sube a cartera. Entonces, acuérdense que don Guido nos dijo que son tres procesos. Uno es que si no maneja radicación, entonces al momento de hacer la factura, él automáticamente sube a cartera. Tenemos otro proceso que se llama preradicación, que entonces se hace la factura, ahí todavía no ha subido a cartera, se hace una preradicación, que se hace la cuenta de cobro, pero en ese momento tampoco ha subido a cartera. Sube a cartera cuando yo le digo que genere mi cuenta de cobro a cartera. Entonces, que supuestamente es cuando yo radico la... Exacto, cuando ya se tiene el radicado. O la otra es cuando yo hago la cuenta de cobro, él automáticamente sube a cartera. ¿Listo? Sin importar si ya se radicó o no se ha radicado. Entonces, son los tres manejos. Entonces, la radicación C por C es eso. O sea, saber si se radica, ya sea prerradicado o radicado, ¿sí? O no se radica, que es cuando sube la factura directamente. No, ahí simplemente sí o no. O sea, digamos, aquí simplemente me va a decir, ¿voy a manejarlo por cuenta de cobro o lo voy a manejar por factura? ¿Sí? Si yo digo que sí manejo radicación, es porque yo voy a hacer o una preradicación o una radicación. Si le digo que no, es porque lo va a subir como factura. Entonces, digamos ya en términos de tipos de documentos, como para irnos ubicando, el tipo de documento de la factura en GEMA es el 240 y el tipo de radicación es el 290. ¿Listo? Entonces, por eso hay veces que dicen, ay, venga, pero ¿por qué en cartera me aparece como un 290? Simplemente es un 240 que subió por radicación. ¿Listo? Es la única diferencia. Entonces, aquí va la S si se maneja o no, o N si no se maneja. Lo de saber si es preradicación o es radicación de una vez, eso es por parámetros ya del sistema. Ya ustedes nos definen, no, que vamos a manejar preradicación. Ah, bueno, listo, entonces nosotros lo ajustamos. Usted nos define, usted nos diga. A la hora De crear los clientes. Pero digamos que así, de todas formas, sí hay que tener en cuenta que puede que a un cliente se le maneje radicación y a otro no, ¿sí? O a varios se les maneje radicaciones. Pero yo no puedo decir a este se le maneja preradicación y a este no se le maneja preradicación. Si se maneja preradicación, se manejan para todos. Eso sí ya lo definen son ustedes. ¿Sí? O sea, ya, eso sí lo define ya la entidad, la clínica como tal. Ya los clientes lo que les definen es, bueno, yo les voy a recibir es por factura o les voy a recibir por cuenta de cobro. ¿Listo? ¿Liquida copago sí o no? O sea, es para que cuando yo le facture a ese cliente, él me liquide automáticamente el copago, no me lo liquide. Y radicación una a una. Ay, vale, que sí. Sí. Radicación una a una, ¿qué es? Que al momento de yo hacer mi radicación, es decir, si yo aquí le coloco que sí manejo radicación, aquí le puedo decir sí o no. Si yo aquí le digo que no, este normalmente por defecto va a ser no. ¿Listo? O sea, estas dos van como de la mano. Si yo le digo que sí, él me da dos opciones. ¿Qué es radicación una a una? Radicación una a una es que yo al momento de radicar, él me suba factura por factura a cartera. Si yo aquí le digo que no, él me sube un solo registro con el total de todas las... O sea, me sube la cuenta de cobro. Es correcto. Normalmente manejan radicación una a una, porque es más fácil, porque cuando usted le van a pagar, le pagan es por factura. Exactamente. Ustedes también tener cuidado con eso, porque le pueden colocar que no y después venga, pero ¿por qué si yo hice mi radicación por 100 facturas y solo me aparece 1 por el valor de las 10 facturas? Claro, es que tiene radicación una a una, no. ¿Sí me va a entender? ¿Listo? ¿Alguna observación que tenga que hacerle? Y en otros datos no sé si se accione cuando esté a un cobrador, ¿sí? Y puedo este cobrador. El tercero y el cliente creado, entonces ahí sí nos vamos para tablas, EPS, ¿cierto? Buscamos la tabla Medimas, que sería este, lo modificamos y acá en tercero buscamos, no sé si lo encuentro y no todo con asterisco, bueno, así, igual para los muchos que hay, no lo encuentro, asterisco. John, ¿sí? Que fue el que hicimos, el que anexamos con, entonces aquí ya queda mi tercero enlazado con la EPS, digo, la EPS enlazada con mi tercero y mi tercero ya estaba enlazado con la EPS, porque la EPS estaba creada.
Entonces ahí lo que ustedes tendrán que hacer es mirar qué EPS que están ahí van a manejar y las dejan. Las otras las borran. Solo digamos visualmente, sin meterse en aquí a los datos adicionales. ¿Se puede inactivar para no borrarlos? ¿Se pueden qué? ¿Inactivar? No, este sí no tiene inactivación. Acá sí no tenemos. Digamos que ahorita porque estamos arrancando, porque ya después más adelante no se borra. Simplemente se dejan ahí. Pues en este momento sí no tenemos opción de inhabilitar o de inactivar o activar. Solo quedan ahí registradas. ¿Listo? Entonces, ese sería como el proceso. Lo mismo, aquí es terminar de completar el código, que fue el que les comentó ayer Don Guido. ¿Ese código quién lo da, Don Guido? ¿El código de las EPS? No, eso Eso está hay una tabla para eso. el ministerio. Ah, el ministerio. Ok. Ya el área de facturación, el área de contratación tienen que saber. Necesitamos eso. Y si no llamamos a la EPS directamente le decimos ya cuál es su código. Y ya cuando Eso sí son, hay de más. cuando son EPS Para o para IPS, contributivo, para subsidiarios, EPS S45. ¿este es cuál? Ese es para contributivo. Ese es contributivo. Subsidiado tendría EPS S45. Exactamente. Entonces sería otro adicional. Y allá te tocaría crearlo. El tercero es uno solo. Porque Medimas tiene un solo NID. O tiene dos NIDs. Un solo nivel. Tiene un solo NID. Pero entonces puede estar enlazado con dos EPS. Ahí ese dilema sí lo hemos tenido Es que con esto Medimas. lo que no entiendo, esto para el régimen hay que crearlo. En ese Igual caso, como ahí en la EPS se tienen que crear las dos EPS. los dos EPS o los dos regímenes Pues es que digamos, al tener códigos diferentes, así pertenezcan al mismo tercero, vienen siendo diferentes EPS. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Como usted lo dice, son regímenes diferentes. Pero ellos lo quisieron abrir porque es que hay entidades que ellos bajo el mismo código manejan las dos tanto O contributivos sea, a como nivel de subsidiarios. persona natural es una sola persona natural. Sí. El problema que tenemos, que tienen el mismo NIT. El mismo NID. Entonces, contablemente, para efectos de exógena y de informes contables, solo tienen un nivel la misma empresa. Pero a nivel de prestación de servicios, tienen un código para subsidiado y un código para contributivo, ¿cierto? Sí. Pero nosotros estamos manejando eso, ¿no es cierto? Ya tenemos. Sí, de todas formas como en el contrato nosotros también le decimos, en el contrato vamos a tener dos contratos diferentes, uno para contributivo y uno para subsidiado. Y ahí yo también le defino hacia qué EPS estoy enlazado, por EPS, no por tercero, sino por EPS. Entonces yo por EPS enlazo. Entonces enlazo que el contrato de contributivo pues por el EPS 044 y el subsidiado por el EPS S45, así tengan el mismo tercero. ¿Listo? Pero entonces en el contrato yo ya defino esa parte. Entonces después de esa digamos que es el proceso, tercero, cliente y EPS. Y verificar que los dos estén enlazados, EPS con tercero y tercero con EPS. Ya después de eso ya se puede empezar a crear los contratos. Entonces, primordial, empezar a crear terceros, empezar a crear los clientes y luego las EPS. No sé si tengan algún. Entonces, la contratación, ¿por dónde la podemos generar o dónde podemos crear los contratos? Entonces, aquí en el menú de Gema Salud, en movimientos, tenemos algo que se llama contratos con EPS. ¿Listo? Y esta es nuestra pantalla de contratos. Lo mismo, los botones que hemos visto ya en los diferentes formularios, puedo copiar de un contrato ya que tenga creado, puedo sacar unas estadísticas y puedo mandar a imprimir el contrato. ¿Listo? ¿Qué nos piden en este contrato? Entonces, como yo le indicaba, va a ir enlazado con la EPS. Entonces, por eso tenemos que tener creada la EPS. No, el código de la EPS, no el NID, sino el código. Entonces, aquí ya es donde yo miro Medimas, exacto. Entonces, aquí yo voy a poder revisar los dos, el EPS 044 o el EPS S45. Pero yo le decía que nosotros en la parte de contratación puedo crear dos contratos y va a quedar con diferente entidad, así tengan el mismo NID, pero se van a agrupar es por la EPS. Entonces no, que para contributivo y para subsidiado, entonces uno con el 044 y otro con el SS45. ¿Listo? Vamos a hacerlo con este que fue el que ya estipulamos. Entonces, entidad, la EPS no tiene signo NID válido. ¿Ve? Ah, no, guardé. Eso es porque la EPS, inclusive él ahí me indica que él no está enlazado con un tercero correcto, ¿no? Medimas EPS.
Siempre tiene que enlazar con un tercero. Siempre, sí, tiene que estar enlazado con un tercero. Para la parte de contratación, sí, señor, porque él necesita unos datos ahí y todo para... Por lo regular es el representante legal. No, el tercero. Acuerde que el representante legal se genera en el cliente. El tercero es la entidad como tal. O sea, una cosa es el código prestador de servicio, que es EPS 044. Ese es el código prestador de servicio. Otra cosa es el tercero, que es el NID. Con donde yo le creé el NID y le dije que si manejaba, que si retenía ICA, que toda esa parte que creamos de primeras, ese es el tercero. ¿Listo? Es totalmente diferente, pero tienen que estar enlazados. F2, Medi más, selecciono, y él ya aquí me trae el tercero con el que está enlazado. ¿Listo? Contrato, entonces eso normalmente lo tienen en el contrato que ustedes hacen, entonces puede tener una sigla, un código o algo el contrato. Si no, pues yo lo pongo, entonces digamos Medi más, contributivo. Sí, digamos en ese caso, bueno, entonces pongámosle aquí la numeración. Un ejemplo, 100, 1001. Y el plan 01, ¿cierto? Ya aquí en descripción, bueno, también aquí tengo un check para decir si este contrato es un tipo de capitado especial, si manejan un tipo de capitado especial. Eso lo sabe directamente, me imagino que ya está estipulado en el contrato. Y eso lo sabe ya la parte como de facturación, de admisión, que genera la contratación. Exacto. Descripción. Entonces aquí yo le puedo colocar Medi más contributivo. Contributivo. Entonces yo puedo tener, digamos, 3, por lo menos me he dado cuenta, que hay entidades que tienen hasta 2 o 3 contratos, porque los quieren hacer por aparte. Entonces Medi más contributivo procedimientos, un ejemplo, ¿sí? Porque eso depende cómo contraten con la entidad. Pero normalmente también es un solo contrato para todo, medicamentos, para insumos, para toda esa parte. Entonces, medicamento contributivo. Este es si yo quiero que me salga en los RIPs, porque número de contrato RIPs. Entonces, este campo de razón social es el que yo quiero que me aparezca en la factura. Si dado el caso me dicen, no, es que yo no quiero que me aparezca, porque yo lo puedo haber creado como Medi más EPS. Pero ellos quieren, no, es que necesito que me salga Medi más contributivo, tal y tal cosa. Entonces, acá, ¿listo? Ay, mío. Listo, ¿qué más encontramos acá? Una fecha de inicio y una fecha de terminación. Eso está en el contrato, entonces no hay ningún problema por eso. El tipo de contrato, eso también debe estar en el contrato, si es por evento, si es capitado, si es por paquete. Normalmente yo creo que todos los que van a manejar es por evento. Según lo que tengo entendido, de pronto ustedes si tienen más conocimiento me corrigen, el evento digamos que es por lo que facturen. El capitado ya es un valor que les dan, o sea, cuadran un valor y sin importar si se pasan o es menor, les van a pagar ese valor. ¿Sí? Entonces el capitado. ¿Y el paquete? Si no... Son paquetes de servicios. Ok, listo. O sea, por paquetes, Sí. venta por paquetes, listo. Evento. Ayer yo les comentaba lo de los tipos de vinculados y todo eso que también iba a ser afectado aquí en el contrato. ¿Sí? Este es un contrato contributivo, ¿cierto? Tipo de vinculado. Entonces yo le puedo decir que me va a atender solo contributivos. Entonces quiere decir, de pronto llegó Jonfer y yo lo tengo creado como subsidiado y le pongo este contrato, él no me va a dejar admisionarlo. Qué pena hacer una cosa, ustedes no sé quién para revisar el tema de la plataforma de... Entonces aquí en el manual tarifario manejamos los 4, empresa, IS 2001, IS 2004 y SOAT. No ponerse como pena, ya manejan SOAT menos 35%. Entonces digamos con Medimás sería SOAT, entonces manual tarifario SOAT, ¿sí? Entonces es como el manual tarifario que más va a mandar sobre ese contrato. Pero igual yo aquí en el código de tarifa también le puedo adicionar, entonces SO1 que fue los que ya revisamos, no sé si aquí tenga así F2, él me muestra cuáles tengo, entonces tengo SOAT, ¿sí? Porque va a manejar SOAT, entonces escojo el SOAT, y si de pronto necesito colocarle alguno adicional que digamos... Normalmente es como uno en pesos, digamos, unas listas que a veces se arman, ¿sí me entiendes? Uno tiene, digamos, uno pacta y uno con la entidad pacta normalmente o SOAT o BIS como base, ¿cierto?
pero a veces sacan un listadito y dicen ciertos procedimientos o ciertas consultas son a tanto, son a tanto y son a tanto y no corresponden al contrato SOAT ni SOAT. nada. Entonces se crean algo que se llaman listas, unas T01, T02, se crean los códigos con los mismos códigos de SOA, se les ponen los custos, ¿sí? El mismo nombre y todo, y se le pone el valor en pesos. Entonces, si no se incluyen acá, él no se los deja No los filtra cuando los va a consumir, no va a cuando está el consumir, consumo. él solo le deja meter lo que está incluido acá, las marcas, ¿sí? Eso es para evitar que yo con un contrato de SOA resulte facturando IS. ¿Ya? Entonces, digamos, el contrato está definiendo qué es lo que se puede facturar y qué es lo que no se puede facturar. Yo aquí el contrato también le puedo definir un formato de factura inicial, como básico o por defecto, exactamente. Un formato de factura por defecto. Acá también le puedo definir, aunque eso ya está en el cliente, qué relación tiene, digamos que aquí también se haya colocado en el contrato la radicación una a una. Porque digamos si ya está en el cliente. No, porque acuérdese que nos dimos cuenta que a veces un mismo cliente puede que unos contratos sí carguen derecho, ¿sí? Por ejemplo un capital o cosas así que no tienen glosa, digamos, es que eso es complejo. Digamos, ahí usted pacta con Ecopsos y de pronto ella le dice que tienen como 10 contratos, uno para consulta, uno para materna, uno para procedimientos, otro para cirugía, otro para... y que estos dos no necesitan radicación, pero que estos 8 sí necesitan radicación. ¿Ya? Okay. Entonces él va arrastrando por defecto, digamos. Si el contrato no le dice otra cosa, él coge el del cliente. Pero si en el contrato se le dice que, pues el cliente dice que no, pero aquí en el contrato dice que sí, coge el del contrato. Okay. Va evaluando sí, él va de acuerdo al requerimiento. ¿Listo? Bueno, que sí. Ya les explicó lo de erradicación una a una, ¿no? Eso también es clave y eso genera problemas. Usted les contó todo. Sí, sí. Y allá en la clínica hubo un problema en el berraco. Porque arrancaron una y la arrancaron cargando con... Bueno, entonces decíamos, listo, entonces radicación una por una, que fue lo que nos dijo Guido, o sea, el cliente puede tener uno por defecto, pero como el cliente puede tener varios contratos, entonces los contratos pueden cambiar este parámetro, ¿sí? Para algunos sí pueden manejarse radicación una a una o para otros no. Permite solo una admisión abierta, quiere decir que si llegó un paciente, yo le hice la admisión y todo, y de pronto durante la atención y todo eso le necesito abrir otra admisión, si yo aquí le coloco que no, entonces quiere decir que me la va a dejar hacer. O sea, puedo tenerle 2, 3 admisiones abiertas al paciente. Pero si le digo que sí, entonces hasta que yo no termine de cerrar la otra facturada y todo, no me deja abrirle otra admisión. ¿Listo? Entonces tenerlo pendiente también, tenerlo en cuenta. Poner sí. ¿Mejor ponerle sí? Sí, porque entonces la idea es no tener ninguna admisión abierta. Lo que salió cerrado, no te empiezan a acostumbrar mal. Claro. También se le puede definir al contrato que tenga una bodega por defecto, entonces que siempre tienda a coger esa bodega, ¿verdad? Que si de ahí solo se va a sacar, digamos, don Guido, sí señor, bodega de donde sale, entonces él también la puede tomar de acá. Digamos, como decía don Guido, él puede empezar a buscar como jerárquicamente, ¿sí? Entonces bodegas por defecto, que en el contrato entonces si tiene otra diferente coge la del contrato, que nosotros también le podemos quemar una por defecto al sistema, entonces que si de pronto tiene una en el sistema guardada, también la tome por defecto, ¿sí? Porque nosotros, digamos, como ustedes van a manejar bodegas satélite, o sea, bodegas stock en cada una de las áreas, entonces, digamos, cuando van a hacer un procedimiento en urgencias, entonces al momento de ellos hacer eso y hacer el consumo de un acetaminofén, el sistema automáticamente sabe que lo está sacando de la bodega de urgencias, configurando cada uno de los equipos. Eso ya, digamos, después le explica al área de sistemas cómo se configura eso por variables de entorno del computador. ¿Listo? Ay, pero luego no es que sí existía. Pues ya no existe eso por la tabla. Aquí entonces en el porcentaje vamos a colocar lo que pacté con la entidad, ¿sí? Porque puede ser que yo pacté con el IS menos el 5%, IS más el 10%. Entonces aquí es donde yo le voy a decir que voy a manejar SOAT el 5% menos. ¿Listo? Entonces le digo 5 y disminuir.
Si es más el 10, entonces aumentar y el 10. ¿Listo? Aquí es donde yo le defino esa parte. Yo le coloco el tipo de, si es arriba, ¿Qué? si es IS o... Acá en esa parte, en el manual tarifario. ¿Sí? Entonces, si es IS, entonces yo aquí le cambio IS 2004 y le coloco el código de la tarifa. ¿Listo? Listo. Disminuir, listo. Entonces, población. Aquí en población, no me acuerdo para qué utiliza. Ese dejémoslo pendiente que Don Guido no lo explique porque no me acuerdo de población. Salario mínimo yo le puedo también generar sobre cuánto se va a qué, como a liquidar. Entonces aquí en el salario mínimo también le tendría que colocar el valor, que era 826, 116, creo que fue algo así. Bueno, no me acuerdo. Salario mínimo, monto total, monto mensual, dejemos estos pendientes, lo hablamos con Don Guido, porque esos tienen un uso específico, pero la verdad no lo tengo ahorita presente. Grupo de atención especial, entonces lo que hablábamos ayer. Yo también puedo definir que este contrato va a ser solo para indígenas, ¿sí? Entonces yo puedo decir que solo va a manejar indígenas. Entonces aquí tengo la tabla del GAE. 0 sin especificar para desplazados, indigentes, negros, menores de edad, tercera mujer embarazada, adulto. Si los quiero colocar todos, entonces le coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números. Con coma, ¿no? Ahí no hay necesidad, ahí simplemente el número y él ya lo toma. Ahí en grupo de atención si no hay ningún problema. ¿Listo? Si digamos fuera solo para negros, entonces el 3. Entonces el usuario cuando se crea, el paciente cuando se crea, yo tengo que decirle que el GAE es negro, si no, no me lo va a dejar que admisionar con este contrato. Y no lo deja automático mejor. ¿Cómo así automático? Cuando uno crea cuando está en la admisión, sí ve que primero sale como que el contrato, ¿no? No, aparece primero el paciente. Primero hay que crear el paciente. Primero hay que crear el paciente. Sí, señor. Estrato, lo mismo. Yo aquí en estrato le puedo decir para qué tipo de estrato está el contrato. Normalmente son todos. Entonces lo mismo, del 1 al 9. Tope máximo de consumo, entonces yo aquí también le puedo decir cuánto es lo máximo que se le puede, cuántos consumos son los máximos que yo le puedo liquidar a un paciente. ¿Listo? Bueno, por el tope. Sí. Sí. No sé si aquí tendríamos que confirmar si aquí es por valor o por cantidad. No le podría, me tocaría confirmar. Digamos que ahorita en la tarde, antes de mirar admisiones, terminamos de mirar esos puntos, ¿sí? Precios especiales. Entonces, como se dieron cuenta, en cliente yo le definía si se manejan precios especiales o no, ¿sí? Yo puedo decirle al cliente que sí, pasa lo mismo que la erradicación 1 a 1. Yo al cliente le puedo decir que sí maneja precios especiales, pero con este contrato no voy a manejar precios especiales, entonces le digo que no. Puede que con el contrato de subsidiado sí, entonces yo le coloco que sí. ¿Listo? Acá, que no. Contrato, lo mismo, no lo vamos a poder eliminar. Entonces yo lo puedo colocar activo, inactivo, bloqueado o terminado. ¿Listo? Régimen, lo mismo que ya hemos visto, digamos, en terceros y en pacientes y todo. Aunque yo le digo aquí que es para el tipo vinculado 1, yo igual tengo que decirle para qué tipo de régimen es. Hay que tener en cuenta algo y también es motivo de soporte para nosotros en algunas ocasiones. Crean el contrato por X o Y motivo, no sé, porque en el régimen le colocan particular. Entonces, al colocarle particular, así la entidad sea contributiva y así el tipo vinculado solo es contributivo, pero desde que aquí también diga particular, ¿qué sucede? Que al momento de hacer la factura no se me vuelve crédito, pasa a cartera como efectivo, porque supone que a un particular yo le hago más que todo son facturas de contado. Entonces se da mucho eso, que están aquí creados como régimen particular y por eso es que allá en cartera aparece como efectivo. Pero se da el redundante junto con la información que saca arriba, porque si se arriba se está estipulando que es contributivo. ¿No? Pero digamos que aquí también pasa, digamos, acá es para que puede permitir, aquí son los que permiten. Lo que genera como tal, si es contributivo subsidiado, es el tercero. Pero acuérdense que en el tercero yo solo puedo elegir un régimen. Contributivo subsidiado. Por eso ya aquí estipulando que solamente es contributivo, no sé con qué fin está ese campo. Digamos que pensaría yo que es con lo mismo de lo de la erradicación y lo de los grupos de atención. Porque digamos, Medimás como tercero maneja dos regímenes, ¿cierto? Subsidiado y contributivo.
Yo allá en el tercero solo le puedo generar uno, que va a ser contributivo. Digamos, por defecto le voy a colocar contributivo, pero voy a crear dos contratos diferentes, uno contributivo y uno subsidiado. En el tercero está como contributivo, pero yo aquí en los contratos puedo decir que uno es contributivo y al otro se lo creo subsidiado. ¿Sí me va a entender? Sí lo entiendo, pero no lo veo con la utilidad para impartir. Listo. En la parte de arriba se estipuló que el contrato es para... Dejémoslo entonces ahí pendiente y que don Guido nos termine de despejar más esa duda, ¿listo? Dejémoslo entonces en contributivo. Acá yo le puedo definir el número de copias al momento de la factura. ¿Listo? Entonces, no, que quiero que me salgan dos. Eso es muy relativo. Sí, no, pero hay entidades que sí lo piden, porque sí hay entidades que dicen, no, yo necesito que me envíe una copia. Ah, sí, no, son 3 copias. Son 3 copias. Entonces serían 2 copias. O sea, eso depende de la entidad, depende del contrato. Porque hay veces que puede ser que la entidad tenga 2, 3 contratos, pues dice, no, me envíeme solo 2 copias, o envíeme una copia. Una para jurídica, una para la verificación y la otra para archivo. Eso también se define desde esta parte. ¿Araceli? Listo. Número de copias. Validar si facturada. Dejémoslo pendiente. Esto es lo que hablábamos ayer, lo del seguimiento, lo del CMR. Aquí también yo puedo definir si se le va a registrar seguimiento o no a estos contratos. A esos contratos. Si maneja siniestro, ¿sí? Entonces también lo que hablábamos de accidente de tránsito, el siniestro pues es para la parte de accidente de tránsito. Entonces para saber si este contrato me va a crear el siniestro. Entonces yo al momento de hacer la admisión, si aquí yo digo que si maneja siniestro, entonces al momento de guardar la admisión, él automáticamente me pide un siniestro nuevo, o sea, ya un consecutivo, o simplemente anexarlo a uno que ya pueda existir para ese usuario. ¿Listo? Lástima que no me puedo imprimir para ver cómo sale la impresión. Así, como ahí sale imprimir, ¿no? ¿Del contrato? Sí. Ya ahorita lo guardamos y miramos. Aunque creo que ahí hay uno guardado. Sí, ya para miramos. imprimirlo para ver qué tal quedaría. Listo. Aquí miren, si ven, por lo menos hay cosas, o sea, digamos, toca confirmar ya con Don Guido, ahorita en la tarde, porque esto pasa lo mismo que con el régimen. En el cliente nosotros definimos cuál era el tipo de cartera que manejaba, ¿sí? Pero aquí en el contrato también me lo pide, el tipo de cartera. Pero eso de pronto sí puede cambiar también. ¿Por qué? Porque yo en el cliente puedo tener un tipo de cartera, solo puedo seleccionar un tipo de cartera, digamos Neymar, lo puedo mandar por contributivo, ¿sí? Pero ya como vas a manejar 2 o 3 contratos, uno por contributivo, uno por subsidiado, el tipo de cartera va a ser diferente. Entonces este contrato me lo va a mandar por la parte de contributivo, esta parte subsidiado, y quizás Medimás, un ejemplo, también permita particulares, entonces también por la parte de particulares. Entonces aquí mismo también le puedo definir cuál es el tipo de cartera para este contrato. Como este es contributivo, entonces quedaría por entidades promotoras de salud, o si hay una por acá abajo, no está la de subsidiado, esta iría por esta, entidades promotoras de salud. ¿Listo? Y aquí, ¿qué más esencial así? Estos 3, excepciones, exclusiones y copagos. Yo puedo definir también unas excepciones, es decir, en el contrato me dijeron que vamos a contratar todo menos el 5%, menos, o sea, exceptuando algunos conceptos de pago, algunos conceptos de facturación. Si entonces digamos, no, le voy a manejar todo menos el 5%, excepto los medicamentos se los voy a manejar menos el 2%. Entonces yo acá en conceptos de facturación, que fue lo que vimos ya con anterioridad, en conceptos de facturación, no me deja crear por qué. Es que creo que estos se crean es después de que está guardado el contrato. Guardemos el contrato. No, pero es que me dice que no lo encuentra. No ha registrado tope máximo de contrato seguro, desea continuar, sí. Contrato EPS 044, no hallado, verifique. No tendría problema. Pero yo le meto aquí. No, creo que sí es. Valor 18.000. Pero por aquí en el video. Entonces, en los conceptos de facturación, él está agrupado por distintos, ¿no? Medicamentos por, no por.
De esta manera es que yo le puedo hacer las excepciones. Entonces, ¿qué pasa? El contrato está por menos el 15%, ¿cierto? Pero los medicamentos me los van a pagar precio, lista de precios válidos. Porcentaje, entonces digamos que va a ser menos el 5. ¿Por qué cae esto? Sí, pela. Menos el 5%, ¿cierto? Y además de eso, de los medicamentos no POS, que creo que son el 31, si no lo conocemos, entonces le damos F2 y me los lista. Entonces los medicamentos no POS, me los van a pagar, porcentaje entonces, menos el 5 también. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedaron que los dos medicamentos POS y no POS me los va a liquidar menos el 5. El resto, todo lo demás va a ser el 15. Las exclusiones, quiere decir que pueden haber medicamentos que no vamos a contratar, conceptos de facturación que no vamos a contratar con ellos. Es decir, yo las estancias no se las voy a cobrar. Entonces, ¿para qué mostrarlas? Simplemente yo les digo, concepto de facturación. Ponga otra cosa, para hacer ahorita un ejemplo. Una imagenología, por ejemplo. Laboratorio urodinamias. Sí, ¿cuál es? Listo, urodinamias. Entonces igual a, listo, solo es eso, el concepto de facturación y nada más, ya ahí queda guardado. ¿Cuáles son los conceptos de facturación que quedan excluidos? Y los copagos, entonces si digamos yo quiero liquidarle algún copago a ese contrato, para el estrato, qué tipo y cuál es el valor. Entonces el estrato, digamos para el estrato 3, entonces tipo si es una cuota o es un copago, entonces C para cuota, P para copago, entonces digamos que es una cuota moderadora, y el valor, entonces se los va a cobrar a 2.500, un ejemplo, ¿listo? Y salgo, ¿sí? Y de esa manera entonces yo le puedo generar unas excepciones, exclusiones y copagos directamente a un contrato, ya se los puedo definir, ¿listo? No sé, bueno, ya miramos a ver si, cómo se ve. Lo que me preguntaba Luis. No sé si que eso casi no lo hacen. Déjeme, yo lo cuadro ahorita, lo reviso. Y en la tarde, cuando miremos los campos adicionales, miramos cómo queda la impresión. ¿Listo? Sí, sería chévere. Para pues para lo